Nuestra segunda comprobación de lectura está programada para el 18, ¿verdad?, de agosto en las horas de clase de cada una de las secciones. Nuestro examen está programado para el jueves 19. Ya se les mandó la notificación oficial para las 20 horas. Inicialmente se había dicho a las 19 horas, las dos secciones a la misma hora. Entonces, así como lo estoy haciendo, compañeros, lo hago todos los días. Y a veces la información la doy al principio para los que ya están conectados y más adelante para los que se conectaron tarde. Entonces, solo por no dejarlo tirado, ¿verdad? Es que le resolví de esa manera, pero es por única vez y no hay excusas realmente para no estar atento en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Además, como usted bien lo dice en su mensaje, tenemos amigos, pues, y que un buen amigo nos comparte, ya te enteraste de tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero es que, por favor, ¿verdad?, no perdamos valiosos minutos de la hora de clase para resolver problemas que no son ni siquiera imputable al catedrático, es error de usted. Hay gente que manda al correo equivocado, que mandó fuera de tiempo, que no se enteró. Hay medios de comunicación creados por la cátedra, lo informo yo acá, ¿verdad? Y tenemos, yo considero, amigos en la sección que también nos pueden compartir la información. Si no nos comparten la información los que dicen que son nuestros amigos, pues no son nuestros amigos. Entonces entremos ya en materia y disculpen los demás compañeros. Por eso es que no resuelvo ese tipo de problemas en clase por respeto al resto. Hay conductos adecuados y si no se le resuelve de inmediato, espere su momento a que se le resuelva, por favor. Entonces, viendo lo que nos quedamos en la última oportunidad, explicando lo que son las excepciones previas o dilatorias, bueno, quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Esto no es prepotencia, no es que al IC no se le puede hablar, o sea, es en beneficio de ustedes. Es tan escaso el tiempo que tenemos en el semestre y el tiempo de clases que lo tenemos que aprovechar al 100%. Hay otras formas para resolver este tipo de problemas. Entonces hago esa aclaración para que pues no caigamos en señalamientos o en argumentos que no son los reales, ¿verdad? Y los que han sido mis alumnos les consta que lo que menos hay de mi parte es mala intención. Entonces, el último tema que explicábamos en la clase anterior era el tema de las excepciones. Y explicamos que hay excepciones previas o dilatorias, también hay mixtas y hay privilegiadas. Es más, el volverlo a explicar, ¿verdad?, también va para el compañero. Todo esto es pensando en el que no estuvo con nosotros, porque yo presumo que los que recibieron séptimo semestre se conectaron, hicieron laboratorios, comprobaciones, estudiaron, sacaron buena nota, manejan los temas, pero lo hago para refrescar, para refrendar, pero principal en el que se adhirió a mi sección. Entonces, por eso es que vuelvo, ya no de la misma manera, porque estamos en octavo semestre, no en séptimo semestre. Solo es un recordatorio. Las previas o dilatorias, las mixtas y las privilegiadas, de igual manera como las aplicamos en el juicio ordinario, de igual manera las aplicamos en el juicio sumario. Allá nos manda una vía incidental su trámite. El juicio sumario, si leen el 232, también nos manda a una vía incidental para las excepciones
previas o dilatorias. Y expliqué que las mixtas y las privilegiadas también son previas o dilatorias. Por lo tanto, también su trámite es incidental. Pero tenemos un problema que tanto en el ordinario como en el sumario no hay un trámite específico de los incidentes. Esa es la razón por la cual nos tenemos que apoyar en la ley del organismo judicial y viajar al 135, al 140, ¿verdad? Ahí está en su diapositiva, ¿verdad? Y aplicar supletoriamente el trámite de los incidentes que está regulado en los incidentes en la ley del organismo judicial. Una compañera en la sección anterior preguntaba que si era solo el 135 y el 140. Ahí está claro, ¿verdad? Regulados en la ley del organismo judicial en los artículos del 135 al 140. Les he dicho cantidad de veces, repetidas veces, que no podemos venir a clase y ponernos a leer artículos. No nos alcanzarían 10 semestres para leer todo el código. Yo me enfoco en los artículos que considero importantes resaltar y los leo, los analizo para que sirva de ejemplo cómo lo debe hacer usted en casa. Pero su obligación es leer desde el artículo 1 hasta el último del Código Procesal Civil y Mercantil. Si no lo hace ahora, tarde o temprano lo tendrá que hacer cuando estudie su examen privado. Si no lo hace, va a pasar a formar parte de ese gran porcentaje que se somete a su privado y no lo gana nunca, ¿verdad? Y realmente aquel que solo cerró penso no es nada, ¿verdad? Ni es estudiante, ni es profesional. Digo ni es estudiante porque ya cerró, y ni es profesional porque no ganó sus privados. Entonces, todo lo que recorrió por gusto. Usted puede ir avanzando, avanzando y avanzando. Pero hay un examen privado, ¿verdad? Que es el filtro. De 100 que se meten, tal vez gana el 5%. 96 tendrá que decidir si quiere ese 5% o en el 95%, ¿verdad? 5 que ganan y 95 que pierden, ¿verdad? Entonces, de nada sirvió que usted pues, esté cursando la carrera para ser abogado y notario, ¿verdad? Entonces, y hay clases que son sumamente importantes como esta, procesal civil, ¿verdad? En otras secciones yo sé que es difícil el curso. Yo puedo hasta presumir y jactarme de que trato de hacerlo lo más sencillo. Entonces, traten ustedes también en casa de leer artículos, de ayudarme ustedes para que el curso sea fácil. La lectura para el que no estuvo conmigo del 135 al 140 es de cajón obligatorio, ¿verdad? Ya no podemos volver a explicar detenidamente como lo hicimos en séptimo semestre, porque ya pasó. Estamos en octavo semestre. Entonces solo vamos a recordar que los incidentes son procesos accesorios, paralelos al principal, que resuelven la incidencia, nunca el fondo del asunto principal. Vamos a recordar que la clase de resolución que se dicta ahí es un auto. Yo expliqué en su momento, en séptimo semestre, los decretos, autos y sentencias, ¿verdad? Ahora ya hemos agregado el laudo arbitral. Las clases de resoluciones están en el 141 de la ley del organismo judicial. El laudo arbitral está en el 41 de la ley de arbitraje. Se va a explicar cuando miremos el arbitraje. Pero como un anticipo, ¿verdad? El laudo es la resolución que le pone fin
al arbitraje. Volviendo a los incidentes, ¿qué clase de resolución se dicta en un incidente? Es un auto, ¿verdad? ¿Qué clases de resoluciones tenemos? Decretos, autos y sentencias, y ahora agregamos el auto arbitral. Plazo para resolver los decretos, 142 de la ley del organismo judicial, a más tardar día siguiente. Autos, 3 días. Sentencias, 15 días. Entonces, recordemos los dos trámites que hay de los incidentes regulados en la ley del organismo judicial. Hay un trámite por cuestión de hecho y un trámite por cuestión de derecho. Nosotros sabemos que las cuestiones de hecho se prueban. Nosotros sabemos que las cuestiones de derecho no se prueban. Por eso es que el trámite por cuestión de hecho son 2 días de audiencia, 8 días de prueba y 3 para resolver. El trámite por cuestión de derecho, 2 días de audiencia y 3 para resolver. Este trámite no lleva prueba porque el derecho no se prueba. Eso fue explicado ampliamente. Creo que me llevé 2 periodos para explicar los incidentes. Ahora son pinceladas. Pero eso no implica que en el parcial yo lo pregunte. Y que usted me salga que ese tema de procesal civil 1 no es válido, ¿verdad? Porque en el juicio sumario, escuche, el trámite de las excepciones previas o dilatorias es incidental. Entonces, usted está obligado a responder en el parcial si es que se pregunta, o en el final, si yo le preguntara o le dijera haga el esquema de los 2 trámites de incidentes que están regulados en la ley del organismo judicial y fundamentelos, ¿verdad? Entonces sí es parte del juicio sumario, aunque ya haya sido explicado cuando vimos el juicio ordinario. Entonces, que quede claro, y si quieren lo leemos, vamos al 232, llevemos la lectura. Todos conmigo, por favor. En el 232 dice, dentro del segundo día de emplazado, ¿verdad? Ya vimos que emplazar no es plazo, ¿verdad? El plazo es donde dice dentro del segundo día, ese es el plazo, ¿verdad? El plazo es el tiempo que nos dan, pero emplazar es llamar a juicio. No es culpa mía si nos enseñaron mal, ¿verdad? Pero si yo preguntara, explique plazo en el examen y me responde que es el emplazamiento, 0, ¿verdad? El que haya estado conmigo, yo sé que no va a responder así. Entonces ya vimos que dentro del segundo día de emplazado, ¿verdad?, de haber sido llamado a juicio, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas que se refiere el artículo 116, ¿verdad? Ahí en la diapositiva lo tenemos claro, no son solo las del 116, son las del 117 y 120 del decreto ley 107. Ya todos saben que el decreto ley 107 es el Código Procesal Civil. Entonces, sigamos con la lectura del 232. Dice a las que se refiere el artículo 116, las cuales se resolverán por el trámite de los incidentes. Entonces, pregunto, ¿es tema de procesal civil 2 los incidentes? Sí, pero para eso hay un procesal civil 1. Hay una teoría general del proceso, ¿verdad? Entonces, a estas alturas, usted ya debe de saber que hay procesos principales y hay accesorios.
Los incidentes es un ejemplo de procesos accesorios. Ponga atención en esto. Fíjese que en el juicio ordinario se tramita todo lo que no tiene trámite específico. Si usted lee el 135 de la ley del organismo judicial, se va a encontrar que también en los incidentes se tramita todo lo que no tiene trámite específico. Entonces la pregunta del millón, ¿cuál es la diferencia entre el ordinario y el sumario? Si en ambos se tramita todo lo que no tiene trámite específico. Fácil. Yo le sugiero, viajemos al 96. A la respuesta. Vía ordinaria, dice Letira. Contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se velarán en juicio ordinario. Ponga su puño de letra, pero principales. Pero principales, ahí está la diferencia. En los incidentes se tramita lo que no tiene trámite específico, pero accesorio, ¿verdad? Por eso es que el 135 dice toda cuestión accesoria, ¿verdad? Derivada o que proceda de un principal o de un proceso, palabras más, palabras menos, no estoy leyendo el artículo, se tramitará en la vía de los incidentes, ¿sí? Pero subraya ahí donde dice toda cuestión accesoria. Esa es la diferencia, ¿verdad? Recuérdense que aprendimos que hay procesos principales. El juicio ordinario es ejemplo de ellos. Aprendimos que hay procesos accesorios. Los incidentes es ejemplo de ellos. Y es más, esa es la clasificación de parvulitos de derecho de los procesos principales y accesorios. Por esa pregunta que no la sabe responder, yo estoy hablando de mi persona, ¿verdad? Me iría caminando hacia el puente del incienso y me lanzaría. Entonces pasé de nuevo la clasificación de los procesos, la más simple que hay, porque hay varias, principales y accesorios. No saber que el ordinario es principal y no saber que el incidente es accesorio, igual sería fatal. Entonces, la diferencia entre el ordinario y los incidentes, porque en ambos se tramita todo lo que no tiene trámite específico, es que aquí se tramitan asuntos principales y en los incidentes toda cuestión accesoria. Así lo dice el 135. Si usted se queda 135 y el 140 y no lee el 136, ni el 137, ni el 138, ni el 139, no pretenda, ¿verdad? Primero, ni ganar la clase, ¿verdad? Y luego, peor, ganar el privado. Y si lograra pasar por ahí, un desastre en el ejercicio profesional. Entonces son cosas elementales. Y por eso es que es necesario conectarse, escuchar la clase, tomar nota, subrayar, hacer los laboratorios, las comprobaciones de lectura. Porque todo eso es el complemento del curso. Y créame, yo tengo el honor de dar el curso más importante de la carrera de Derecho, que es procesal civil. No solo el 1, y también he tenido el gusto de dar otro curso importantísimo que es Teoría General del Proceso. Entonces, ahora me dieron 2 secciones en la tarde de Derecho Administrativo 1. Imagínense que hubiera dicho, mire, yo Administrativo 1 no, porque yo no
lo controlo, que no lo domino. ¿Acaso no estudié todo un pensum? Pues, solo que no he estudiado administrativo 1 o 2 y procesal administrativo. Aunque no lo haya dado, tiene que estar ahí. Claro que ahora pues me obligo a estudiar más, a leer, a preparar clases, laboratorios, etcétera, porque no es el curso regular que yo he dado. Pero no es excusa para decir, ah, no, ese no, el que me den, ¿verdad? Yo tengo que estar en la capacidad de entrarle, porque por eso estuve 5 años en la facultad, gané mis privados, hice mi tesis y llevo más de 25 años de ejercicio profesional y docencia, ¿verdad? Y he sido juzgador. Entonces, lo que me pongan, ¿verdad? Porque pues, como dicen, el que es perico, donde quiera es verde, ¿verdad? Entonces, les hablo así, disculpen, ¿verdad? Tal vez un tono demasiado fuerte, pero quiero despertarlo, ¿verdad? Quiero que usted entienda que si realmente quiere graduarse primero y después ser abogado de éxito, pues no nos queda otra que estudiar, ¿verdad? Y si lo siente aburrido, pues lo único que le quedaría, pero ya a estas alturas, en octavo semestre, cambiarse de carrera. Faltándome 20 metros para llegar a la final, ¿para qué voy a abandonar y empezar otra carrera? Ahora le tengo que hacer frente, ¿verdad? Ya solo me quedan 20 metros para terminar los 100, ¿verdad? Y aunque no me guste, a mí hubo cursos en la facultad que no me gustaban, pero le tenía que hacer frente, ¿verdad? Porque eran parte del peso y los tenía que ganar. Y había un examen privado, ¿verdad? Entonces, por favor, ¿verdad? Compañeros, no tomen como regaño mi clase. Le tengo que poner fuerza porque de lo contrario se me duermen. Y ¿cómo los voy a motivar? Si, compañeritos, por favor, ¿verdad? Estudien, hagan caso. No, con energía, ¿verdad? Estudien, ¿verdad? Sigan el consejo, ¿verdad? Ya están por cerrar pensum, ¿verdad? Les faltan solo 2 semestres más, ¿verdad? Ganando primero Dios, noveno y décimo, y a traer el privado. Y luego a cosechar, ¿verdad? Lo que usted está sembrando. Véalo como una siembra y va a llegar el momento en que va a tener que cosechar. Entonces, volvamos al tema, ¿verdad? Los incidentes. Hay de derecho y de hecho. Los de derecho, 2 días de audiencia, 3 para resolver. Los de hecho, 2 días de audiencia, 8 de prueba, 3 para resolver. En el ordinario se tramita todo lo que no tiene trámite específico, pero principal, porque hay procesos principales. El ordinario es uno de ellos. El sumario también es principal, porque se recuerdan por qué son principales, porque no dependen de ningún otro. Eso que se pueda aplicar lo del ordinario en el sumario no lo hace a que no sea principal. Los procesos en materia civil principales son el ordinario, el sumario, el oral, el ejecutivo. Todos esos son principales. No dependen de ningún otro proceso. No confundan la aplicación supletoria del juicio ordinario en estos otros procesos. Eso no los convierte en accesorios. En cambio, los incidentes sí, ¿no? Son procesos accesorios que se tramitan paralelamente a un principal, ¿verdad? Que van a resolver la incidencia, se dicta un auto, ¿verdad? Porque en el principal lo único que le pone fin en forma normal se llama sentencia. Entonces, un incidente, con sus excepciones, como vimos la excepción mixta, ¿verdad? Que siendo previa tiene efecto perentorio, ese incidente sí se convirtió en una forma normal de ponerle fin a un proceso. Pero no todos los incidentes, ¿verdad?
Los incidentes lo que resuelven son las incidencias que se dan en el proceso, como las excepciones, una recusación, una excusa, un impedimento, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar cantidad de cosas que se tramitan en la vía incidental. Y ponga atención, se aplica la ley del organismo judicial cuando en el proceso principal no hay trámite específico. Más adelante ya nos va a tocar para el segundo parcial entrarle al juicio oral. Ahí vamos a ver que sí hay un trámite específico de los incidentes. Entonces, la ley del organismo judicial, esto que está en su diapositiva, no tiene nada que ver en el juicio oral, porque nos vamos a encontrar que en el juicio oral sí hay trámite incidental. Recuérdense de aquel principio, prevalece ley especial sobre ley general, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama ese principio? Vamos, Brenda de la Cruz, ¿cómo se llama ese principio que prevalece ley especial sobre ley general? Buenas noches, Lick. Disculpe, voy manejando, Lick. No lo tengo a la mano. No, pero es que eso no está en la mano, está en la mente. ¿Cómo se llama el principio de que prevalece la ley especial sobre la ley general? Si no estoy mal, principio de primacía. Se llama principio de especialidad de las leyes, ¿verdad? Casi le atinó, ¿verdad? Pero recuérdese que en el privado no hay terminación, como cuando uno compra un numerito de lotería, ¿verdad? No se sacó el premio, no ganó el privado, pero hay terminación. Aquí es lo que es, ¿verdad? Entonces, pero gracias por participar, Brenda, a pesar de que va manejando, ¿verdad? Y eso está regulado en el artículo 13 de la ley del organismo judicial. Se llama principio de especialidad de las leyes, ¿verdad? Eso quiere decir que prevalece ley especial sobre ley general. Si en el juicio oral civil hay trámite de los incidentes, prevalece la ley especial sobre la ley general. La ley del organismo judicial es una ley general que se aplica supletoriamente cuando no hay trámite específico. Entonces, todo eso que se debió haber aprendido en teoría del proceso, yo hice un reforzamiento en séptimo semestre porque sabía que nos iba a servir, ¿verdad? Y hoy creo que todos se estarán dando cuenta que tenía razón. Y aquel que si quizás se molestó, otra vez lo mismo, pero no lo manejaba. Ahora yo espero que sí lo maneje y que para el privado lo super maneje. Si no, hay un porcentaje que pierde y un porcentaje que gana. Entonces, la clase de resolución que se dicta en un incidente, como es en este caso, el que estamos aplicando supletoriamente, es un auto. Y recuérdense que los plazos para resolver decretos a más tardar día siguiente, autos 3 días y sentencias 15 días. ¿Qué clase de resolución se dicta en un incidente? Auto. Por eso es que el plazo para resolver es de 3 días. Ya sea un trámite por cuestión de derecho que no lleva prueba, 2 días de audiencia, 3 para resolver. O en un trámite incidental por cuestión de hecho que sí lleva prueba, 2 días de audiencia, 8 días de prueba, 3 para resolver. Entonces, vimos o recordamos el trámite de los incidentes, hablamos de los procesos principales, de los accesorios, creamos diferencia de lo que se tramita en el juicio ordinario y en los incidentes. Vimos que en el ordinario cualquier cosa que no tenga trámite, pero principal.
Y en el incidente, cualquier cosa que no tenga trámite, pero accesorio. Los incidentes que el trámite de las excepciones previas o dilatorias en el juicio sumario se tramita en la vía de los incidentes, ¿verdad? Al igual que como lo vimos en el ordinario. Así lo dice el artículo 232. Volvámoslo a leer, lleven la lectura conmigo. Dice el epígrafe, interposición de excepciones previas, ahí debería de agregar o dilatorias. 232. Dentro del segundo día, dice, ¿verdad? Está la palabra dentro y ya explicamos qué significa. El segundo día, subrayen, es el plazo, ¿verdad? No lo confundamos de emplazar, ¿verdad? Que es llamar a juicio, de emplazado. Podrá el demandado hacer valer las excepciones previas que se refiere el artículo 116, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no es solamente el 116, ¿verdad? Ahí en la diapositiva nos aparece también el 117 y 120 del decreto ley 107. Las cuales, dice el artículo, se resolverán por el trámite de los incidentes. Ahí está en su diapositiva. Usted dirá las mismas que nos dio Lick cuando vimos el ordinario. ¿Para qué me voy a poner en problema de hacer otras diapositivas cuando son las mismas etapas y las mismas instituciones? Lo único que yo les explico ahora y con la ley son los plazos chiquitos, mismas etapas. Lo que se reducen son los plazos. Entonces no es pereza mía, es para ponerlo a usted a ejercitarse y a obligarse a anotar, conectarse, estudiar, etcétera, etcétera. Y no con el ánimo de que me agradezca. Mi obligación como docente es enseñar, ¿verdad? Y trasladarle sin ningún egoísmo lo poco que sé. Por la hora en que va, presumo que hay más personas conectadas por el amigo que intervino al principio pretendiendo que se le solucionara un problema de que no tiene cómo informarse de lo que sucede en la clase, ¿verdad? Fecha del segundo laboratorio, ¿verdad? Para procesal civil 2, miércoles, de segundo tema de comprobación de lectura, 18 de agosto del 21 en horario de clase. Primer examen parcial, jueves 19 de agosto. La coordinación cambió la hora a las 20 horas, las dos secciones. Entonces, como se pueden dar cuenta y dar fe, yo no acepto como excusa que no me informé. Solo que de vez en cuando me conecte o no ponga atención, no tenga amigos, ¿verdad? Ya les expliqué, se sube a Classroom y se manda también a través de los WhatsApp que han sido creados oficialmente, ¿verdad? Entonces estamos a las puertas de dos eventos, de nuestra segunda comprobación de lectura y también de nuestro primer examen parcial. Las comprobaciones de lectura no son objeto del parcial. Eso es redundar, como dice Arjona. ¿Qué vamos a evaluar? Lo que hemos visto en clase, sus laboratorios sí son objeto de evaluación, tanto en el primer parcial como en el segundo y en el final. Las comprobaciones es algo con lo que nos ayudamos en casa para poder reforzar algunos temas que en clase no da tiempo, ¿verdad? Y poderle dedicar despacito más tiempo a cosas que nos van a beneficiar mucho más. Entonces,
estamos informados. Entonces, también tenemos que hablar de las excepciones perentorias, ¿verdad? En el juicio ordinario, si se recordarán, están reguladas en el segundo párrafo del 118 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Pero quisiera que fueran tan amables y tomaran su código. Dense en cuenta que no estoy dando participación en leer artículos para avanzar, ¿verdad? Para no encontrarme que no lo tengo a la mano, que voy manejando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos al 233 todos. Dice el epígrafe contestación de la demanda. Dice, el término para contestar la demanda es de 3 días. Ya le dije que eso es mentira, ¿verdad? No le estoy diciendo mentiroso al legislador. Miren su diapositiva, ¿verdad? La realidad aprendimos en el ordinario que ese plazo, ¿verdad? Que allá son de 9 días, aquí son de 3. La realidad es para tomar actitudes, ¿verdad? La rebeldía, el allanamiento, la contestación de la demanda y la reconvención. Y que al contestar la demanda debemos de interponer las excepciones perentorias, ¿verdad? Entonces, sigamos con la lectura del 233. Desde el principio, el término para contestar la demanda es de 3 días. Agréguenle ustedes con su puño y letra, es para tomar actitudes. Dice, en cuya oportunidad debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera contra la pretensión del actor. Subraye pretensión del actor. Porque estoy seguro, ¿verdad?, que hay algunos que les enseñaron que era contra el fondo del asunto, ¿verdad? Nosotros aprendimos en séptimo semestre que eso es mentira, ¿verdad? Que la excepción perentoria viene del verbo perecer y que lo que destruye es la pretensión del actor, ¿verdad? No lo digo yo. No me va a poner en problema con otros catedráticos. Ya, mire, licenciado, eso es mentira. Licenciado Orellana dice que no destruye el fondo, sino destruye la pretensión. ¿Quiere? Volvamos a leer. Ahí mismo donde dice en cuya oportunidad, estoy en el 233, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera contra la pretensión del actor. Si se dan cuenta, no dice contra el fondo, ¿verdad? Porque recuérdense que en el escrito, en la estructura, hay peticiones de trámite, de fondo o de sentencia. Cuando hablamos del fondo, es igual hablar que la sentencia. Y contra la sentencia solo podemos presentar impugnaciones. Casi al final del semestre, uno de nuestros últimos temas van a ser las impugnaciones. Contra la sentencia no podemos interponer excepciones perentorias, ese es el fondo. La ley dice clara que es contra la pretensión. Y es más, nos da el momento procesal, subraye, ¿verdad? Otra vez, 233, el término para contestar la demanda es de 3 días, en cuya oportunidad debe, subraye, ¿verdad?, el demandado interponer las excepciones. Nos está dando el momento procesal, ¿verdad? Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviese contra la pretensión, subraye, del actor. Si quiere, recordémoslo, vamos al 118. Segundo párrafo.
Dice, al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias. Nos está dando otra vez el momento procesal, ¿verdad? ¿En qué momento se interponen las excepciones perentorias? Al contestar la demanda. Y luego dice que tuviera contra la pretensión del actor. ¿Verdad? Yo les pedí en su momento, subrayen pretensión. Entonces ya 2 artículos me están dando la razón, ¿verdad? El 118, segundo párrafo, y el 233, ¿verdad? Donde habla de los 3 días para tomar actitudes, contestar la demanda y debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera contra la pretensión. No dice contra el fondo del asunto. Todo aquel que grabó que es contra el fondo, bórrelo. Si yo en el parcial le volviese a preguntar para qué sirven las excepciones perentorias y alguien me responde, saquea que destruye el fondo del asunto, 0. Porque está claro que es la pretensión, no es el fondo. Y se lo digo porque hay catedráticos que así lo enseñan, ¿verdad? Yo le digo, a mí así me lo enseñaron. Hasta que yo por mi cuenta descubrí estudiando, mi privada, etc. No, la ley no dice que es contra el fondo. Viéndolo bien es la pretensión. Y si se recuerdan, viajemos al 51. Ahí está el epígrafe que dice pretensión procesal. Uno de mis alumnos que me conteste, no me vaya a quedar mal, por favor. ¿Se recuerda que le dije que anotar ahí a la par de donde dice pretensión procesal? ¿Alguien que lo haya anotado, que lo diga? Contra ti se interpone excepción perentoria. Muy bien. Raúl, ¿verdad? Así es, licenciado. Raúl contestó. Así es. 100 puntos, Raúl, ¿verdad? Y no me hizo quedar mal, ¿verdad? Y hasta como en broma se lo dije, ¿verdad? Luis Miguel, ¿verdad? No sé tú, pero yo, ¿verdad? Y les aconsejé. ¿Perdón? También nos dijo que pusiéramos el artículo 118, segundo párrafo. Claro. Ver, ¿verdad? 100 puntos, Mayra Mariela, ¿verdad? Escuchen eso, mis alumnos. ¿Saben dónde está la recompensa del catedrático? En la excelencia de mis alumnos, ¿verdad? Como Mayra, como los que han intervenido. Ahí es donde digo, oh, yes, ¿verdad? Valió la pena, ¿verdad? Y me hacen llenar un ego que ustedes no se imaginan. El ego que yo tengo es grandote para poderlo llenar ahí, ¿verdad? 100 puntos, Mayra, ¿verdad? Porque también les dije, ¿verdad? Subrayen, ¿verdad? Tal cosa, ¿verdad? Segundo párrafo del 118. Entonces, quien no lo hizo, hágalo. Ahí donde dice pretensión procesal, póngale contra ti. Se interponen perentorias, ¿verdad? Y ver, segundo párrafo, 118, porque ahí nos habla de las excepciones perentorias. Pero ahora ponga ver 233, ¿verdad? Porque estamos viendo el juicio sumario. Entonces también no solo el 118, segundo párrafo, sino también el 233. Pero leámoslo. Dice la persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste, puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. A interponer una demanda o contrademanda es necesario tener interés en la misma, ¿verdad? Lógico. ¿Cómo va a presentar yo una demanda si no hay motivo para presentarla? Me sale el tiro por la culata, ¿verdad? Eso yo le pondría lógico, ¿verdad? Para presentar una demanda o la reconvención hay que tener interés lógico, ¿verdad? Recuerden que nosotros también recibimos en el pensum lógica jurídica. Y les dije en una oportunidad que el abogado es lógico
lógica jurídica, ¿verdad? Porque es una forma de interpretar también la ley, ¿verdad? Usando la lógica. Es una forma también de valorar la prueba, ¿verdad? La sana crítica, ¿verdad? Por eso les dije que no era sana crítica razonada, porque sana crítica es razonar, usar la lógica. Hay muchas cosas que caen por su propio peso, pero para descubrirlas hay que leer, compañeros, ¿verdad? Y no se queden con las pildoritas que yo les doy. Hagan sus laboratorios. Yo no gano nada con sus laboratorios. Yo lo que me estoy poniendo es trabajo. Fíjense, ver sus laboratorios, tabularlos, ¿verdad? Poner el puntero, trabajar. Hay más de 400 en la D y más de 400 en la C. Imagínense. Pero lo hago por su bien, para obligarlo a leer los artículos, integrar con lecturas, ir al Código Civil, Código Procesal Civil, porque la base de procesal civil es la parte sustantiva, el Código Civil. Entonces hay muchas cosas que las necesitamos interactuar, interrelacionar. Que quede claro, ¿verdad? Giovanni Orellana no gana nada con los laboratorios. El que gana es usted. Y se dieron cuenta que muchas de las preguntas en mis parciales salen de los laboratorios. Entonces, por eso es que hay buenas notas, ¿verdad? Pero hay que sudar la camisola. Pero sigamos, y gracias a los compañeros que intervinieron, ¿verdad? Entonces, cosas importantes de las perentorias, ¿verdad? Son aquellas actitudes del demandado que sirven para destruir la pretensión del actor, ¿verdad? Vienen del verbo perecer, destruir, destrozar, aplastar, ¿verdad? ¿Pero qué? La pretensión del actor. No diga, ¿verdad? El fondo del asunto. Cuando yo estaba bien jovencito, había un anuncio en la radio. Si alguien es contemporáneo mío, se recordará. Decía, no diga dólar, decía el anuncio, diga quetzal. No diga acumuladores, diga tical. ¿Hay algún contemporáneo mío que haya escuchado ese anuncio? Chilic. ¿Quién es? Orlando. Bah, no mencionemos la edad, ¿verdad? Pues si no nos vamos a denunciar. Pero ya veo que no le miento, ¿verdad? No diga dólar, diga quetzal, decía el anuncio. No diga acumuladores, ¿verdad? De batería, ¿verdad? Diga tical, ¿verdad? Estaban anunciando unas baterías, acumuladores, tical. Pues usted no diga que la perentoria destruye el fondo del asunto. Diga, destruye la pretensión del actor, ¿verdad? Y peor, si le preguntan, ¿y quién le dijo eso, verdad? Y si usted responde, Giovanni Orellana, no. El 118, segundo párrafo, el 233 también, y la pretensión Milik está regulada en el 151. No lo dice nadie, ¿verdad? Lo dice la ley, distinguido licenciado. Máxime si es su examinador en el privado, ¿verdad? Recuérdense que yo no soy monedita de oro, ¿verdad? Tengo mis detractores, tengo también personas que se expresan bien de mí, pero hay quienes se expresan mal. Y también se suman amigos y se suman enemigos. Cuando usted en el privado le pregunten con quién recibió procesal civil 1 y 2, fíjese que no me acuerdo. Estoy tan nervioso que no me acuerdo, ¿verdad? No me mencione, no voy a hacer que el que le está examinando sea detractor mío y por eso hasta le haga perder a usted. Entonces, eso se llama ser zorro para el privado. Hay que saber también uno manejarlo, ¿verdad? Entonces, diga usted que la ley, que estudiándolo, ¿verdad? Que en un libro que tampoco va a decir, miren, el libro del licenciado legal, peor. No, en un libro estudiando por ahí que encontré perdido, ¿verdad?
me llamó la atención y después busqué en la ley y dije, tiene razón, ¿verdad? Y no vamos a echar pulsos al privado. Zorro, ¿verdad? Licenciado, si usted dice que lo que destruye es el fondo, es el fondo. Déjelo con su ignorancia. Usted no va a pelear al privado, ¿verdad? No va a echar puro, no, que es la pretensión, y hacer un relajo. Licenciado, con todo respeto, si usted dice que lo que destruye es el fondo, pues disculpe, me equivoqué. No es que esté dando su brazo a torcer, usted está siendo inteligente. Cuando le digo zorro es ser inteligente. Entonces lo apaciguó. Ah, va. Ya me había molestado, ¿verdad? Porque ¿de dónde sacó eso que es la pretensión? Es el fondo. Sí, así es, militar. Sí. Usted sabe que la ley dice que es la pretensión. ¿Me entienden? ¿Me entienden, compañeritos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Se dan licenciado. cuenta que el examen privado también es estrategia? Todo, ¿verdad? Todo es estrategia. Usted no puede salir a la cancha a jugar un partido de fútbol o de básquetbol o de papi sin un planteamiento. Vos vas de defensa, vos vas a... Todo en la vida necesita un planteamiento. El examen privado también. Por eso hay que prepararse, por eso hay cursos de preparación. Me han estado insistiendo ya tanto mis alumnos ahora de administrativo como de procesal civil, que si puedo dar algunos temas con miras al examen privado, ya estamos platicando con José, ver si los echamos a andar, porque yo había desistido. Dar clases, créanme, es cansado y no es fácil. Pero pues para seguir aportando algo a mi facultad y a los futuros abogados, en su momento vamos a ir anunciando algunos temas importantes que le puedan servir para su examen privado y que usted no tenga que esperar a cerrar pensum, ¿verdad? Sino que desde ya se empiece usted a preparar para su examen privado. Pero todo lo que yo le digo en mis clases son posibles preguntas de examen privado. Entonces, continuamos. Entonces ya tenemos claro que también hay excepciones perentorias, ¿verdad? En el juicio ordinario están reguladas en el segundo párrafo del 118 y en el juicio sumario están en el 233, donde nos habla de la contestación de la demanda, donde debemos de tomar actitudes, ¿verdad? Entonces, volvamos a leer el 233. Dice, el término para contestar la demanda es de 3 días, en cuya oportunidad deberá el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera contra la pretensión del actor. Ojo, ponga atención. Aquí sí puedo decir ojo porque está viendo, ¿verdad? Pero también ponga atención, ojo y oído. Nunca vaya a decir usted que el trámite de las excepciones perentorias es incidental, ¿no? Fatal, ¿no? Tienen su trámite específico, anote. Se interponen al contestar la demanda y se resuelven en sentencia. Eso quiere decir que el trámite va dentro del proceso principal. Se interponen al contestar la demanda. Usted ya sabe las etapas del proceso. Pasan por el periodo probatorio, la vista, el auto para mejor fallar y se resuelve en sentencia. Ese es el trámite de las excepciones perentorias. Nunca vaya a decir que el trámite es incidental. Las únicas que su trámite es incidental son las previas o dilatorias, las mixtas y las privilegiadas. Y se aplica supletoriamente el trámite incidental que está regulado en la ley del organismo judicial. Momento procesal para interponer las perentorias, contestar la demanda.
¿Cuándo se resuelven? Hasta en sentencia, ¿verdad? Tienen que pasar por un periodo probatorio, por la vista, por el auto para mejor fallar, y hasta en sentencia es que el juez las resuelve, ¿verdad? Las únicas que se tramitan en la vía de los incidentes son las excepciones previas o dilatorias. Entonces, volviendo a las actitudes del demandado en el 233, explicamos nosotros en séptimo semestre qué es la rebeldía, qué es el allanamiento, pero recordemos la rebeldía, ¿verdad? Es una actitud negativa del demandado. ¿Se recuerdan que les decía que emplazar era llamar a juicio y la rebeldía era no acudir a juicio, ¿verdad? Claro que en un privado usted no le va a decir a su examinador qué es emplazar y qué es la rebeldía. Eso es para que se entienda en mi clase, ¿verdad? Usted va a explicar con lujo de detalles elegante qué es emplazar sus efectos. Con lujo de detalles elegante qué es la rebeldía, sus efectos. La rebeldía es una actitud negativa del demandado. Es el no acudir al llamado que hace el juez. Es un hacer nada. Y sus efectos son: se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, deberá tomar el proceso en el estado que se encuentre, ¿verdad? Y se trabará embargo sobre bienes suficientes. Más dos que analizamos, que no están en la ley, no podrá reconvenir y perdió el momento procesal de ofrecer prueba, ¿verdad? Se recuerda de los 4 momentos procesales de la prueba: ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Se recuerda de las 3 formas de valorar la prueba: sana crítica, tasada legal o libre convicción. Pues casualmente hemos llegado hasta donde llegamos en la clase anterior y yo llevo mis 2 secciones de la mano. Tenemos pues una última clase previo a nuestro primer examen parcial. Veremos a ver hasta dónde avanzamos. Ese será el contenido de nuestro primer parcial. La próxima clase es viernes 13. No faltar, ¿verdad? Porque ya vieron la importancia de cada uno de los temas. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, queda abierta la oportunidad. Bueno, el que calla, otorga, ¿verdad? Entonces, que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Nos vemos, primero Dios, el próximo día de clases. Les deseo también éxitos en sus parciales. Recuérdense que yo no le deseo buena suerte, ¿verdad? Buena suerte se le desea al haragán, al que no estudia. Al excelente como usted, solo se le dice yes, éxito, ¿verdad? A sacar buena nota, no solo en procesal civil, sino también en las demás materias. Que Dios les bendiga. Feliz noche y nos vemos, primero Dios, el próximo día de clases.